Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con lo que son colecciones. Ustedes pues en la lectura lo que trabajamos fueron vectores, cadenas y rangos, expresiones for, búsqueda combinatoria y finalmente el tema de conjuntos. Entonces vamos a hacer un breve recordatorio de lo que se vio. Entonces lo primero que se vio acá fue el tema de las colecciones, que tenemos colecciones iterables, las cuales tenemos colecciones que son secuenciales. ¿Qué quiere decir que sean secuenciales? Que pues se indexan desde 0 hasta n-1, y tenemos las no secuenciales, en el cual tenemos los conjuntos, que tenemos dos tipos, hashed treeset, y map, que tenemos hashmap y treemap. Bueno, entonces de las colecciones nosotros tenemos dos tipos. Entonces, tipos que tenemos, entonces tenemos secuenciales. Entonces son aquellas colecciones que se acceden con índices numéricos, entonces que van desde 0 hasta n-1. Y tenemos también que estas colecciones se consideran que tienen un orden. ¿Qué quiere decir? Que hay un primer elemento, un segundo elemento, hasta un enésimo elemento. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos decir de las colecciones secuenciales. Después de esto tenemos las colecciones que no son secuenciales, ¿sí? O iterables. Buenos días. ¿Qué pasa con este? Bueno, ¿qué tipo de colecciones tenemos acá? Los vectores y los arreglos. Después de esto tenemos las no secuenciales, que son aquellas que se acceden de forma iterativa, ¿sí? Entonces tenemos que las sin llave de acceso, que serían los conjuntos y listas, y con llave, bueno, las listas pues pueden considerar que tienen orden, entonces no las metamos acá. Y con llave pues que tenemos los mapas, que son las famosas tablas hash, ¿sí? Que tienen una llave para acceder al elemento. La llave es cualquier tipo que sea, es cualquier tipo, puede ser un string, puede ser una tupla, puede ser un entero, entre otros. Y sin llave es conjunto. Estos señoritos no tienen este tipo de... ¿Qué pasa? Este tipo de colecciones no tienen un orden dado, no hay primer elemento, ¿sí? Sencillamente son una colección de elementos que se consideran que están desorganizados, ¿vale? Esto pues es un recordatorio de lo que se habló acá. Luego de esto pues hablan de los vectores, hablan de las operaciones entre vectores, luego hablan de los rangos, que es lo que quiero hacer de pronto algo de énfasis. En los rangos, bueno, tipos de colecciones. Entonces pues tenemos colecciones como los vectores, que son arreglos de tamaño dinámico y que son mutables. Tenemos los rangos. Los rangos, ¿qué pasa con ellos? Los rangos son tenemos que representan una sucesión de números. Entonces, ¿cómo se pueden trabajar? Entonces tenemos que un rango puede declararse como inicio, entonces 1, 2, 3 por ejemplo. ¿Esto qué representaría? Los números 1, 2 y 3. Tenemos un til 3, que solo sería 1 y 2. Y tenemos el operador by, que nos permite determinar el salto. Entonces aquí sería 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Recuerden que el to incluye y el until no incluye. Eso es lo que habría que decir básicamente con esto.
También podemos tener pues los rangos al revés, pues sencillamente colocándole el by hacia atrás, ¿no? Bueno, tenemos los arreglos. O sea, a diferencia de los vectores básicamente nos permiten pues modificar fácilmente. Los arreglos nos permiten tener ya. La diferencia entre vector y arreglo, que ustedes lo ven acá, es que arreglo es fácilmente convertible a otros tipos. Vector no. ¿Sí? Vector no es tan fácilmente convertible, no está pensado. Vector es una clase que no está pensada en casting, pero arreglo sí. Entonces, y tenemos los arreglos, ¿cierto? Esos son similares a los vectores, sí, pero se pueden convertir fácilmente a otras colecciones. Esas son principalmente las ventajas de los arreglos. Igual esto simplemente estoy pues en el recordatorio. Tenemos las cadenas, que las cadenas también son colecciones, son una colección de caracteres. Entonces lo último que se ha hecho acá, tenemos las cadenas. Las cadenas que son colecciones de caracteres y son inmutables. Eso es lo que se ha hecho por acá. Bueno, no hay más. Luego vienen algunas operaciones, el exist, el for all, que son muy útiles para determinar. De hecho, la usamos la clase pasada en el ejemplo de factorial, si lo recuerdo. Perdón, el ejemplo de los números primos, ¿se acuerdan? El exist básicamente devuelve true si algún elemento dentro de la lista es true. Y for all devuelve true si solo si todos son verdaderos. O sea, toca aplicar un predicado, convierte la lista en true o false. Y for all nos ayuda a básicamente tener una entre todos los elementos. Esto es una funcional. Luego tenemos el zip, que nos permite colocar listas paralelas por secuencias. Luego tenemos un zip, pues que la separa. Tenemos flatmap, que ya lo hemos visto. Flatmap devuelve una secuencia resultante aplicar f a cada elemento de xs. Suma devuelve la suma. Tenemos producto, tenemos el máximo, tenemos el mínimo. Entonces eso podemos verlo acá rápidamente. Voy a abrir el code. Eso lo podemos ver acá rápidamente. Unos ejemplitos. Entonces podemos ver acá unos ejemplitos. Esto ya es semana 8. Bueno, entonces vamos a ver un primer ejemplo. Sí, por favor. Entonces, este primer ejemplo va a ser de operaciones sobre arreglos. Entonces, bueno, class, operaciones, arreglos. Luego de esto vamos a tener, esto es un 8. Luego de esto vamos a tener pues la main. Entonces tenemos el main el string-as, todo esto. Y vamos a ver el tema de los arreglos. Entonces arreglo es igual a array. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5. Podemos tener otro arreglo. Bueno, arreglo A, arreglo B. Y podemos manejarlos como arreglos bidimensionales. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, por ejemplo, for y bueno, tenemos zip, a ver si zip arreglo A, arreglo B. Entonces miren lo que imprime esto. Entonces
podemos compilarlo. Escala C, operaciones arreglos. No encuentra zip, qué raro. Ah, ya, porque es una propiedad del arreglo. Entonces arreglo A.zip, arreglo B. Uy, eso no lo quiero. Y miren lo que nos imprime. Se supone que zip es una... Ah, ya, zip es una propiedad. Entonces miren lo que nos imprime. Escala, operaciones, arreglos, y pues nos dice que es una lista de tuplas. Bueno, ¿cómo podemos recorrer esa lista de tuplas? Entonces, I, J, y arreglo, ¿cierto? Miren lo que estoy haciendo y observen acá. A ver, supuestamente... Ah, sí, esto va entre paréntesis. Bueno, entonces, si ustedes observan, de esta manera yo puedo recorrer listas que son paralelas. Es muy similar al zip de Python, ¿sí? O sea, es exactamente lo mismo, nos agrupa los elementos de listas paralelas. No es muy útil para trabajar listas paralelas. ¿Cómo? Esto es un iterador. El for que no está permitido es el imperativo. Este for es un iterativo. Itera sobre los elementos de una lista. O sea, el for que no está permitido es este. Este es el que no está permitido. Bueno, aquí sería válido realmente. Este no está permitido. Pero este es un for. Esto es un for iterativo, no imperativo. No crea variables. Sencillamente recorre el arreglo y toma los elementos. Bueno, entonces, bueno, ese era el zip, pues es similar al de Python. El que ustedes vieron en la clase pasada, bueno, el zip pues básicamente vuelve a abrir. Y luego tenemos el flatmap. ¿Qué hace el flatmap? Les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, tenemos arreglo C, bueno, va al arreglo D, es igual a arreglo A punto flatmap, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el flatmap, ¿cierto? Básicamente, él nos va a recibir dos cositas. Él nos va a recibir el X y lo que va a hacer acá es que nos va a crear una tupla que tiene X y X al cuadrado. Entonces observen acá, bueno, una raíz de arrays realmente. Miren lo que va a hacer esto. No lo imprimí por obvias razones. Esto no tiene punto y coma. Print arreglo C. Listo. Entonces observen acá. Me toca meterme adentro. Esto nos dio la referencia de memoria. Entonces vamos a probar con este. Sí, porque nos imprime una referencia de memoria. Aquí está, ¿sí? Básicamente nos crea unas parejas. Entonces lo que hace flatmap a la larga es convertirlo en una expresión. Miren acá lo que hicimos. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a decir X es igual a X por 2 y luego voy a imprimir el arreglo. Miren lo que pasa. Ya. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar y lo voy a transformar sencillamente en una raíz de X por 2. Miren lo que va a pasar acá. Y aquí está. Bueno, el arreglo C obviamente pues no vamos a poder ver nada, pero
puedo iterar y mirar qué hay adentro. Miren lo que hay acá. Miren, 4, 6, 8, 10. O sea, básicamente transforma el arreglo en un iterador. O sea, no podemos ver los valores directamente, sino que solo podemos iterar sobre ellos, ¿sí? Entonces aquí miren, ¿qué hizo con el arreglo A? Pues lo multiplicó por 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues cada uno de estos elementos los vamos a poder iterar. Podemos hacer una transformación de colecciones. Podemos transformarlo a arreglos, puedo transformarlo a strings. Hay muchas cosas que puedo hacer acá. Entonces, también puedo, por ejemplo, de un arreglo quiero que cada elemento tenga su por 2, por 3 y por 4, por ejemplo. Cada uno de los elementos. Y observen lo que pasa acá. Miren. Miren, me crea el iterador. Cada elemento se triplica. Entonces me queda por 2, por 3 y por 4. Por 2, por 3 y por 4. Este es 1, 2, 3, ¿no? Entonces, por 2, 1 por B, ¿qué se me hizo? Ah, aquí está. Es este. Sino que se me salió. Vamos a ver qué puedo hacer acá. Bueno, el arreglo C es este. Ah, es que debería ser print line. Ya hice arreglo. Para que se vea mejor. Entonces, con esto yo puedo tener que cada elemento yo lo puedo transformar en lo que yo quiera. Miren. Ahora sí. Por 2, por 3 y por 4. Miren. Por 2, por 3 y por 4. Aquí está. Y así sucesivamente. O sea, puedo hacer varias operaciones con el mismo elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les pongo un ejercicio donde les pido el cuadrado y el cubo. Entonces, pues aquí convendría colocar un flatman. Es bastante útil, sobre todo cuando quiere hacer varias operaciones al tiempo con los mismos elementos. Entonces, devuelve la secuencia resultante y aplicar F a cada elemento de XS. O sea, transforma el array en una secuencia. ¿Estamos ahí? Miren el tipo que tiene esto. Podemos ver el tipo de C. Creo que es type of arreglo C. Ah, no. No me va a funcionar. Creo que era arreglo C. Punto. Creo que era instancia y habito que. A ver si me acuerdo de. Me acuerdo de cómo obtener el tipo de esto. Un momento acá. Entonces vamos a obtener el tipo de arreglo C. Entonces ustedes miren en qué lo transforman. Aquí ya nos ayuda. Ah, es getClass. Listo. Entonces, aquí está. Miren, la clase es. Bueno, se supone que es una secuencia, ¿no? Se supone que esto es una secuencia. O sea, arreglo C, se supone que es una secuencia. Se supone. Se supone que sí. Se supone que esto es una secuencia. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué quiero que vean? Que con estas colecciones nosotros podemos realizar pues diferentes funciones que ya están automatizadas. Las que vamos a utilizar más son exist, for all y sí. Sí es muy útil, sobre todo cuando trabajamos con listas paralelas. Muy útil cuando trabajamos listas paralelas. Bueno, listar listar todas las parejas de números entre n y m, 1 y n. Miren que aquí lo que hicimos fue hacer un flatman. Listar todas las parejas de números de enteros x y y, tal de que x está entre 1 y m y y está entre 1 y n. Entonces miren, ¿cómo listamos todas las posibles parejas? Aquí ya podemos hacer combinatoria. Observen acá. Aquí podemos hacer combinatoria. Entonces, por ejemplo, listar todas las parejas de números enteros que están entre 1 y m. Y y está entre 1 y n. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer la combinatoria entre los números entre 1 y 3 con los números entre 2 y 4, por ejemplo. ¿Cuáles serían las posibles parejas?
1, 2, 1, 3 y 1, 4. Luego 2, 2, 2, 3 y 2, 4. ¿Cuál serían las últimas parejas? 3, 2, 3, 3 y 3, 4. Si ustedes observan, esto es un producto cartesiano, ¿sí? Elementos del primer conjunto por elementos del segundo conjunto. El primer elemento pertenece a este conjunto y el segundo elemento pertenece a este conjunto de acá. Entonces, ¿cómo está haciendo eso? Coge todos los valores entre 1 y n. Entonces empieza 1. Luego, ¿qué hace? Genera todos los que son desde 1 hasta ¿dónde? Hasta n. Y luego, ¿qué hace? Genera la pareja XY, donde X es el primer elemento de acá y Y es el segundo elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle números 1, 2, 5 y vamos a hacer un flat map de 1, 2, 4, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer el map generando la tupla X, Y. Entonces, ¿qué pasa acá? Coge el primero, 1, y ¿con quién los empieza a combinar? Con 1, 2, 3 y 4. ¿El siguiente cuál es? 2, ¿y con quién los combina? 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta 5 de 1, 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, esto nos ayuda a generar todos los conjuntos en un combinatorio, ¿sí? Entonces, perdón, esto es una combinatoria. Entonces, por ejemplo, vamos a generar aquí una combinatoria. Entonces, combinatoria de todos los valores, bueno, combinatoria del conjunto de 1 hasta 3 con los elementos de 1 hasta 5, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ahí está. Arreglo desde 1 hasta 3, ¿qué hacemos? Un flat map de ¿dónde? Desde 1 hasta 5. ¿Y cómo los combinamos? Con I, J. I va desde 1 hasta 3 y J va desde ¿dónde? Desde 1 hasta 5. Si lo imprimimos, ustedes observen, pues que aquí tenemos todas las combinatorias. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 hasta 3, 5. ¿Sí? Tenemos la combinatoria de los dos conjuntos. Entonces es bastante sencillo hacerlo con los platos. Yo les he mencionado cuando quiera aplicar una operación o combinar diferentes colecciones. Bueno, este fue el que nosotros hicimos la clase pasada, si ustedes recuerdan, el de primo, ¿es primo o no es primo? Que empezaba acá. Bueno, entonces, acá hay otro ejemplo. Da un entero positivo, genere todas las parejas de números positivos y J, tal de que J está entre 1 e I. J está entre 1 e I, e I está entre J y N. E I más J es primo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, generamos toda la secuencia. Entonces, generamos la secuencia de parejas I menor que J, menor que I, menor que N. Entonces, generamos las secuencias desde 2 hasta ¿dónde? Hasta N excluido. Entonces, tendríamos que usar un since. Y para cada I, generar las parejas I,1 y I,2 hasta donde está I,I menos 1. Y luego se filtran para que I más J sea primo. Entonces, ¿cómo generamos la secuencia entre 2 y N? En este caso 7. Sería 2 until 7. O sea que no lo incluye. Y luego, ¿qué hacemos? 2 until 7 flat map, ¿desde dónde? Desde 1 hasta ¿dónde? Hasta X. ¿Y qué mapa hacemos? X, Y. Entonces te va a generar la secuencia donde el primer elemento es mayor que el segundo. Bueno, y finalmente filtramos la secuencia utilizando ¿qué? Es primo. ¿Me siguen ahí? Pareja punto 1 más pareja punto 2. Recuerden que se utiliza punto 1 y punto 2 porque son tuplas. Recuerden que son vectores de tuplas. El flat map nos va a generar en ese caso vectores de tuplas. ¿Estamos ahí?
Bueno, entonces aquí preguntan si se puede escribir de forma más sencilla. Y sí, sí se puede escribir de forma más sencilla y para eso vamos a utilizar las famosas expresiones for. Recuerden que el for que ustedes conocen es el for imperativo, es aquel que crea variables e indexa. Nosotros estamos usando fors iterativos, que iteran sobre una colección. Entonces, vamos a ver. Recuerden que esto de nuevo es un recorderis.